Buenos días. Vamos a comenzar la grabación. Tenemos lo que es estado gaseoso, un tema aplicativo. ¿Cómo se queda la noche? Ok, ¿qué tal? Ok, disculpe. Vamos a ver lo que es estado gaseoso. Para ello, vamos a tomar en cuenta todo lo que es la molaridad, algunos conceptos acerca del número de moles, donde ya habíamos visto que el número de moles, cómo se calculaba este parámetro importante, dependía, ¿no? El número de moles, ¿sí? Acuérdate, el número de moles dependía si era un solo elemento, si hablábamos de un solo elemento, de un elemento químico, simplemente era la masa del elemento sobre la masa atómica, ¿sí o no? La masa atómica de dicho elemento. Pero si hablábamos de un compuesto, es decir, de dos a más elementos, estamos hablando de la masa del compuesto sobre ya sea la masa molecular o el peso fórmula de dicho compuesto. Tan simple como eso. En pocas palabras, esto era la sumatoria. ¿Recuerdas que esto, ya sea que le llames masa fórmula o peso fórmula, simplemente es la sumatoria de qué cosa? De masas atómicas, ¿no? De cada elemento. Es I, lo voy a poner, es I. ¿Porque? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. No hay ningún problema. Y esas masas atómicas, ya sabes tú cuáles son las más conocidas, ¿no? Recordar, ¿no? Por ejemplo, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Recordando, ojo, mira, estamos recordando la clase pasada, ¿no? La cual lo vamos a aplicar acá. De paso, estamos haciendo un repasito para tu examen también. El carbono, ¿cuánto era su masa atómica, chicos? Cuando se decima 12 UMA, ¿sí o no? 12 UMA. El hidrógeno, un UMA. A ver, el oxígeno, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el oxígeno? ¿Cuántos UMAs era el oxígeno? 16. 16 UMA, ¿no? Ya está, muy bien. ¿Y el nitrógeno? El nitrógeno, 14 o más. 14 UMA. No te vayas a olvidar de estos cuatro. Vas a ver bastante: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Otros elementos, por ejemplo, ya conocidos, era el calcio, 40 UMA, ¿sí? El cloro, 35,5, ¿no? Calcio, 40 UMA. El cloro, 35,5, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok, UMA, ¿no? Y nada más, acuérdate de esta fórmula. A partir de aquí hacíamos la igualdad, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? De lo que es el número de Avogadro y el número de moléculas o el número de átomos, según sea el caso. Acá era átomos porque estamos hablando de un elemento, y acá moléculas porque estamos hablando de compuestos. Es sencilla esta parte de unidad química además. ¿Ok? Ayer en el repaso nos faltó un poquito de tiempo para hacer química, ¿no? Vamos a ver si vemos si hoy día, aprovechando que estamos llevando química, aprovechamos de hacer un refuerzo de química, ¿sí? Para poder coordinar, ¿no? En la tarde, ¿ya? Sobre todo aquellos que todavía no han presentado, ya no me han presentado física, y tampoco química, ¿ya? Sobre todo los que faltan presentar química. Bueno, chicos, esto es justamente
prácticamente lo que hemos visto en la clase pasada. Ahora, profesor, todo esto lo vamos a aplicar, sí, como parte, ojo, de la solución de un problema. Porque tenemos que hallar el número de moles, eso es lo fundamental. El número de moles, el número de moles. Pero ahora vamos a aplicar para tanto elementos como compuestos gaseosos. Justamente el estado gaseoso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues un estado gaseoso es un estado de agregación de la materia en el cual las fuerzas moleculares, las cuales son dos principalmente, tanto la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, en este caso las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción, ¿no? En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. No hay un volumen definido, el volumen lo define el recipiente el cual contiene el gas, no tiene una masa definida propiamente dicha, esto es a veces considerado así, pero en realidad sí tiene masa. Si bien no tendrá un volumen, pero la masa sí lo tiene. ¿Sí? Hay masa, tiene masa definida, pero lo que no tiene definido es el volumen. A veces muchos confunden el que volumen con masa en el tema del gas, ¿ya? Los gases sí tienen masa definida, más lo que no tienen es un volumen definido propiamente dicho. El volumen lo define el envase en el que están contenidos. A veces se pregunta examen de emisión. Masa definida de los gases, ponen falso. No, sí tiene masa definida. Lo que no tiene es un volumen definido. ¿Ok? Tampoco no tiene una forma definida, porque la forma lo define el recipiente que lo contiene. Tanto la forma como el volumen lo define el recipiente. Pero la masa, no importa la forma que tenga, sea o no está definida, la masa lo tiene todo tipo de compuesto. Así que en el caso de la masa sí está definida, es un valor definido. ¿Okay? En este caso la masa está definida justamente apoyados en unidades de masa atómica, en este caso el 1. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver el día de hoy también, ya hemos visto las fuerzas, vamos a hablar de temperatura. Para ello, chicos, la temperatura, cambio de temperatura es importante, ¿no? La temperatura a la cual nosotros vamos a trabajar es la escala Kelvin, ¿ya? La temperatura en Kelvin es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? La temperatura, ¿ya? Parámetros de unidad, vamos a hablar de la temperatura. Estos son los parámetros, ¿no? Los parámetros. Primero, presión. La presión debe estar justamente en presión. La presión debe estar en una unidad que vamos a trabajar bastante el día de hoy en atmósferas, ¿sí? En atmósferas. Atmósfera. La cual se simboliza con ATM, ¿sí? La cual se simboliza con ATM. Acá tenemos, en este caso, esta presión, es la presión absoluta en la cual vamos a trabajar, ¿no? Presión absoluta. Vamos a ver algunas equivalencias. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que es una medida establecida por justamente Torricelli, ¿no? Igual a 760 Torricelli, ¿no? Torricelli. Y una atmósfera, también una equivalencia, bueno, los pascales, ¿no? Un kilopascal, bueno, ya sabes que el prefijo kilo es 1000, equivale a la 10, a la 3 pascal, o simplemente 1000 pascales. ¿Ya? Ok. Eso con respecto a la presión. Otro parámetro importante es la temperatura. La temperatura. La cual la vamos a medir en Kelvin. En Kelvin, ¿sí? Vamos a medirlo en Kelvin. Y se simboliza con una K mayúscula, ¿sí? Con una K mayúscula. Esta temperatura en Kelvin va a tener ciertas equivalencias, ¿no? La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Otro tipo de medir la temperatura es a través de la escala de Rankine. Lo que es el Rankine es grados Fahrenheit
más 460. Más 460. ¿Ok? Más 460. Muy bien. Lo que falta ahí en tu separata es justamente algunas equivalencias que se van a dar entre los sistemas de lo que es la medición de temperatura, ¿no? Vamos a ver justamente ¿no? Vamos a ver. Acá está. La equivalencia final. El grado Celsius sobre 5 es igual a grados Kelvin más 273 menos 273 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 y es igual a Rankine justamente sobre 9. Esa viene a ser la equivalencia. Esa viene a ser justamente nuestra equivalencia más utilizada, ¿sí? Y aquí ya hacemos la equivalencia a Rankine, ¿no? A Rankine con respecto a esa temperatura. Bien, eso en caso que queramos transformar entre los distintos sistemas. Y por último, tenemos al volumen. El volumen, justamente, representado por la letra V, chicos. Volumen. Lo vamos a ver en lo que es litros. ¿Sí? Litros. ¿Ya? Litros. Muy bien. Con una L. A veces se simboliza con una L mayúscula así, o simplemente con la letra L minúscula. Cualquiera de los dos es válido. E inclusive, a veces ustedes lo van a encontrar en algunos libros con la L de esta forma. ¿Sí? La L corrida. No hay ningún problema. Normalmente es la L imprenta y es minúscula, ¿no? Y en algunos casos utilizan la L mayúscula, ¿ya? Como pueden ver ahí en su separata, hay algunas equivalencias rápidamente para ver, ¿no? Lo que es un litro bueno, equivale a 10 a la 3 ml. Acuérdate que es mililitro, ¿no? O 1000 mililitros. 1000 mililitros. Acuérdate de esa equivalencia. Otra equivalencia muy importante, un metro cúbico, un metro cúbico es 1000 litros. Un metro cúbico es 1000 litros. Un metro cúbico es 1000 litros. Ya está, 1000 litros. Ahí hay una corrección que hay que tener, perdón, ahí hay una equivalencia muy importante. Esto también es a 1000 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que hay una equivalencia que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. ¿Ah? Igual un metro cúbico es 1000 litros porque hay 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Listo, chicos. Con esto vamos a tener muy en cuenta justamente la ecuación de los gases ideales. Esta ecuación de los gases ideales habla de lo que es la presión por volumen es igual a la constante universal de los gases, o también conocida como la constante de Reynolds, por la temperatura absoluta por el número de moles. Esto viene a ser nuestra famosa ecuación del pavo ratón, ¿sí? O famosa ecuación del pavo ratón, donde la presión debe estar, sí o sí, en atmósferas. Debe estar en atmósfera. El volumen debe estar generalmente en litros. La temperatura normalmente está en Kelvin. ¿Ok? N está en número de moles, o sea, mol, ¿no? Se mide en mol. Acuérdate que la unidad de medida del número de moles es mol.
Y por lo tanto, la constante universal de los gases está relacionada con estos cuatro parámetros generalmente. La constante de Reynolds, o la constante universal de los gases, tiene principalmente tres valores que vamos a tener que tomar en cuenta. Generalmente es 0,082. ¿Qué cosa? Simplemente litros por atmósfera sobre Kelvin o sobre mol por Kelvin. También es igual a 62,4, poco utilizado, pero es importante, litros por milímetro de mercurio sobre mol Kelvin. Y un último valor en el cual ustedes pueden ver es 8,3 litros por kilopascal sobre mol Kelvin. Ese es uno de los tres valores menos utilizados. Generalmente se utilizan estos dos valores para hacer justamente el cálculo de esta ecuación. ¿Listo, chicos? Con esto podemos nosotros resolver nuestros problemas de la aplicación del tema del día de hoy de gases. No sin antes verificar siempre algunas propiedades muy importantes, ¿no? A ver, con este triangulito lo podemos hacer. La ecuación general de los gases habla de que la presión por volumen entre la temperatura es una constante. ¿Sí? Presión sub I por volumen sub I, la temperatura sub I. Presión por volumen, eso es una constante. Esto me habla justamente de nuestra ecuación general de los gases ideales. Ahora, el proceso, ¿qué tal si este proceso se desarrolla a una temperatura constante? Si la temperatura es constante, este valor ya no entra a tallar. En ese caso, sería justamente, se deriva a presión constante. Estamos hablando de una isoterma. Y acá la ecuación sería presión 1 por volumen 1. P sub I es una constante. Presión por volumen es una constante. ¿Qué tal si ahora el volumen es constante? Estamos hablando en este caso de volumen constante. Esto es justamente un proceso isovolumétrico o isóporo. ¿Sí? O isóporo. Eso justamente tiene este nombre muy particular y esos son los famosos procesos restringidos. Para terminar, este volumen constante, si es volumen constante, chicos, es isócoro o isoclórico. Isócoro o isoclórico, es lo mismo. Acá significa, si el volumen es constante, significa que la presión sobre temperatura es una constante. ¿Okay? Y si fuera acá la presión constante, a este proceso se le llama isobárico. Isobárico, la presión. Eso quiere decir que la presión es constante, entonces sería volumen sobre temperatura, una constante. ¿Ya? Estas son las restricciones, y esto es para, sin restricciones, para un gas ideal. La cual deriva ya sea en temperatura, ya sea en volumen, o ya sea a presiones constantes, ¿no? Según sea el caso. ¿Ya? Según sean los tres casos, vamos a tener las restricciones. Pero estos tres parámetros es para ideal cuando no hay ningún tipo de restricción. ¿Ya? Vamos a comenzar con los ejercicios. La demás teoría que está en su separata solamente me va a detallar algunos aspectos de este concepto. Nada más. ¿Ya? Lo demás, por favor, con su calculadora a la mano y comenzamos entonces a hacer los ejercicios. Ahora la vamos a comprender con algunos ejercicios para los conceptos previos. ¿Ya? Recordar que vamos a ver sí o sí lo de la clase pasada. Sí o sí. Así que en caso de no entender lo que vimos en la clase pasada, lo vamos a poder ver aplicando ello. ¿Ya? Comencemos entonces. Muy bien. Listo. Primer problema dice acá. Cuando un gas
se traslada de un lugar a otro por medio, cuando un gas se traslada de un lugar a otro por medio del aire, se denomina justamente, ¿cómo se denomina ello? Si vemos el aspecto teórico, Difusión. esto de acá se llama efusión, difusión. A ver. Compresibilidad, los gases son totalmente compresibles. Expansibilidad, los gases adoptan forma. Efusión, la efusibilidad de un gas consiste en atravesar agujeros pequeños cambiando de una alta a baja presión. Y en este caso, ¿cuál sería la respuesta? La letra efusión, difusión, ¿escuché? Difusión. ¿Quién me dijo difusión? Difusibilidad. Difusibilidad, difusión. Claro, tiene que ver con la difusión, ¿sí? En este caso, chicos, la difusibilidad. A ver, tenemos ahí cuando un gas se traslada de un lugar a otro, se denomina difusión, ¿sí? Cuando hay un traslado de un lugar, de un recipiente, por ejemplo, acá tenemos un recipiente, un balón, se traslada justamente a otro balón. Cuando el gas es trasladado justamente a otro recipiente. Este proceso de traslado se llama, o se le denomina en los gases, difusión. ¿Sí? Cuando está yendo de un lugar a otro. De un recipiente a otro recipiente. ¿Ok? Y justamente como propiedad se llamaría o se conceptualizaría como difusibilidad, la letra D. Entonces acá vas a marcar la letra D como propiedad, difusibilidad. Ya está, difusibilidad. Muy bien, la letra D marcas en la 1. La número 2 dice acá, cuando un gas se encuentra sometido a altas temperaturas y su presión se mantiene constante, ¿qué pasa con su volumen? Ah, mira, sería acá. Presión por volumen entre temperaturas siempre va a ser constante a menos que algo pase. Dice, cuando un gas se encuentra sometido a altas temperaturas, o sea, la temperatura sube y su presión se mantiene constante, ya mira, presión constante, estamos en un proceso isobárico. Volumen y temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Eso quiere decir que si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Ok? Y acá dice si son altas temperaturas, entonces, ¿qué sucede con el volumen? Aumenta. En este caso, aumenta. A alta temperatura, el volumen también va a aumentar, ¿no? No puede explotar sometido a altas temperaturas. ¿Qué pasa con su volumen? Aumenta también. ¿Ok? ¿Qué pasa con su volumen? Aumenta. Entonces, la número 2, como me hablan de una temperatura constante, pero una presión constante, ese es el dato, dice acá, y su presión se mantiene constante, entonces es un proceso isobárico o isóbaro, ¿no? Isobárico. Esto quiere decir que el volumen entre temperatura es una constante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. En el problema dice, si la temperatura aumenta, entonces el volumen también aumentará. Lo que pase con uno, pasará con otro. ¿Te acuerdas cuando era directamente proporcional? En cambio, cuando es temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y al revés, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, en este caso, vas a marcar la letra A. Aumenta. Nada más. Sencillo. Proceso conceptual. 3. Ahora sí, vamos a comenzar
a desarrollar algunos cálculos. Vamos a desarrollar algunos cálculos, ¿ya? Vamos a tener que ver algunos conceptos, como por ejemplo, condiciones normales o CN. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? En algunos ejemplos. Problema número 3 dice, hay el número mol de CO medidos a condiciones normales que ocupará un volumen de 336 litros. Mira, primero, condiciones normales. Basta este término, CN, que significa condiciones normales. Y significan tres cosas importantes. Condiciones normales significa tres cosas importantes, tres parámetros ya fijos para poder nosotros trabajar. Significa que la presión es una atmósfera, sí o sí. La temperatura es justamente 0 grados Celsius o 273 Kelvin. ¿Sí? Y también, muy importante, una mol de gas, de cualquier gas, a estas condiciones equivale a 22,4 litros de dicho gas, ¿sí? De dicho gas. Ocupa un volumen de 22,4 litros por cada mol de dicho gas. Entonces, dado este concepto de condiciones normales, que ya tenemos que tenerlo en cuenta, dice acá, hay el número de moles de CO. Me están pidiendo el número de moles de CO, de monóxido de carbono. ¿Cuánto vale? No se sabe. Se dice acá que para un volumen de 336 litros, ¿no? Para un volumen de 336 litros. Y estamos a condiciones normales, ¿no? A condiciones normales. Chicos, prácticamente el problema está resuelto. ¿Por qué, profesor? Porque si me dice a condiciones normales, me voy acá. Yo digo, una mol de este gas CO ocupa 22,4 litros. La pregunta, ¿cuántas moles de CO ocupará 336 litros? Entonces es una regla de tres simples, ¿no? Entonces el número de moles de CO será 336 litros por una mol de CO sobre 22,4 litros. Entonces se va litros con litros, ojo, de CO, y por lo tanto el número de moles de CO, ¿cuánto será? 336 entre 22,4. A ver, por favor. 336, calculadora. 336 15. entre 22,4. 15. ¿Cuánto sale? 15. Muy bien, entonces la respuesta sería 15. ¿Qué cosa? Mol. 15 mol. 15 moles. ¿Qué letra es? La letra D de dedo. Acá vas a marcar la letra D. Sencillo. Prácticamente con el término que está a condiciones normales, automáticamente, como me habla el número de moles, me voy al dato. Una mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros. Ese es el volumen que va a ocupar cualquier mol de cualquier gas. No interesa qué gas sea, no interesa, pero que esté a condiciones normales. Y justamente nos dice eso. ¿Cuántas moles de CO de 336 litros de ese gas ocupará a condiciones normales? Simplemente hago mi regla de tres simple. Si una sola mol me ocupa 22,4, ¿cuántas moles habrá en 336 litros de dicho gas? Una regla de tres simple sencilla. Problema número 4. ¿Ah? Recién estamos comenzando a calentar cálculos. Vamos a ir avanzando en la temática y la dificultad. Problema número 4, ya un poquito más difícil. Ha venido en examen de admisión San Marcos recientemente, hace unos ya un poquito más de 10 años. En el 2007 se tomó esta García 15 litros, no, es 15 mol. 15 litros, no, 15 mol. ¿Ok? Esta pregunta se tomó en San Marcos también. La pregunta anterior se tomó en la Agraria de La Molina. ¿Ya? En la número 4, que es de una pregunta de San Marcos, dice 10 litros de oxígeno se encuentra a 273 grados Celsius
y 3 atmósferas de presión. Si la temperatura varía hasta 0 grados y la presión hasta 1 atmósfera, calcular el volumen final. Mira, 10 litros de oxígeno. Entonces me están hablando de una condición primero. Primera condición. Tengo 10 litros. ¿Qué cosa es esto? Volumen. Volumen del oxígeno. De 2 sub 2. 10 litros. Ya está. Sigo leyendo. Sigo leyendo. Hace 263 grados Celsius. Esa es temperatura. 273 grados Celsius. Chicos, 273 grados Celsius es la temperatura a la cual hemos dicho que vamos a trabajar. ¿Qué hemos dicho? ¿A qué temperatura se va a trabajar? En Kelvin. Por lo tanto, hay que transformarlo. A temperatura Kelvin, en la temperatura Celsius le aumentamos 273. Entonces, la temperatura será 273 más 273, ¿cuánto será? El doble, ¿no? Le aumento 273. A la temperatura en Kelvin, a la Celsius le aumento 273. ¿Cuánto es 273 más 273 sería, chicos? Más 273. 546. No, 273 más 273, ¿cuánto sería? 546. 546. Entonces sería 546 Kelvin. Esta es la temperatura que me va a interesar. Sigo leyendo. Y 3 atmósferas, esa es presión. Presión. 3 atmósferas. Chicos, todo esto es la primera condición. La primera condición. Segunda condición. Segunda condición. Dice acá, si la temperatura varía hasta 0 grados Celsius, temperatura ahora es 0 grados Celsius. Chicos, no me sirve en grados Celsius. ¿Cuánto será la temperatura acá? Le aumento 273, ¿no? Más 273, ¿no? ¿Qué me sale? Será 273 más 0, 273 Kelvin. Muy bien. Y la presión hasta 1 atmósfera. Ahora la presión es 1 atmósfera. La pregunta es, calcula el volumen. ¿El volumen cuánto será? Está fácil, chicos. Miren, no me ha restringido ni la temperatura. Ha variado la temperatura, ha variado la presión y obviamente va a cambiar el volumen. Esto quiere decir que los 3 parámetros no varían. Esto acá se llama, todo esto es un proceso de un gas ideal sin restricción. Sin restricción. Y justamente estamos en ese caso. Volumen, presión y temperatura, no hay nada restringido. ¿Acaso me dicen que es temperatura constante? No. ¿Volumen constante? No. ¿Me dicen presión constante? Tampoco. ¿Me hablan de estos térmicos? Isoterma, isocórico, isobárico? No. ¿No? Ahora vamos a proceso isotérmico. Muy bien. Ninguno. Por lo tanto, voy a aplicar esta ecuación. Entonces, aplico presión del caso 1 por volumen del caso 1 entre temperatura del caso 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Eso debe cumplirse. Reemplacemos presión 1, 3 atmósferas, por volumen 1, 10 litros. Mira, sobre temperatura 1, 546 Kelvin. Debe ser igual a presión 2, 1 atmósfera. Volumen 2, es justamente lo que yo quiero saber, no se sabe el volumen. Entre temperatura 2, 273 Kelvin. Chicos, ¿cuánto sale el volumen entonces? Por lo tanto, el volumen, ¿cuánto sale en litros? Está fácil, mira. Atmósfera y atmósfera se va. La relación es de 1 a 3. Kelvin y Kelvin se van. Chicos, si acá es 273 y acá es 546, es 273 por 2, entonces esto será la relación de 1 a 2. Ya está. Entonces el volumen será 3 por 10 entre 2, nada más. 3 por 10 entre 2, 30 entre 2,
15 litros. 15 litros, nada más. En la 4, 15 litros. ¿Cuánto sería la respuesta? La letra D de dedo. 15 litros de dedo. Nada más. Es un proceso que no tiene restricción. Estamos en este caso. Nada más. ¿Listo? Problema número 5. Muy bien, García, ya está. Ajá, 15 mol, 14 litros. Muy bien, con su calculadora a la mano para hacer los cálculos respectivos, por favor, ¿ya? Continuamos. Entonces, ya hemos visto hasta el problema número 4. Ahora vamos a ver, ¿dónde está mi nota? Hasta el siguiente problema. Mi nota. A ver, chicos, disculpen. No importa. Vamos a continuarlo por acá. Ya comenzamos a complicar un poco más. A ver, veamos. Y son preguntas de examen de admisión. Miren, San Marcos, esa pregunta. 5. Chicos, ¿y usted cómo sabe? Bueno, hemos averiguado y también tengo justamente un doctor en química, el doctor Luis Jara, químico sanmarquino, justamente me regaló un libro de su autoría, el licenciado Carlos Jara, en la cual recopila todos los exámenes de admisión de muchas universidades y los ha clasificado por temas de química, algo muy interesante. Tú puedes encontrar exámenes de admisión pasados, ¿no? Pero ahí vas a encontrar todas las preguntas de cierto tema, de ciertos cursos, pero cualquier tema. Tienes que estar clasificando. El doctor ha hecho el trabajo de clasificar cada uno de los temas en lo que es el curso de química, ¿no? Y de ahí de sus libros, justamente, yo saco algunos temas relacionados para que puedan ustedes ver, ¿no? Muy interesante, le recomiendo ese doctor, el cual justamente con él estoy recibiendo clases, ¿no? Al igual que ustedes, yo me estoy capacitando para poder actualizarme en algunos temas justamente relacionados a los exámenes de admisión. Ya esto con mira al ciclo académico, que es después de las vacaciones. Así que en agosto, espero verlos a todos, están todos cordialmente invitados al ciclo académico, círculo de estudio propiamente dicho, para que puedan ustedes practicar preguntas de examen de admisión, de todos los cursos. ¿Ok? Pregunta número 5, en este caso, nos habla un balón de 50 mililitros. 50 mililitros. Ajá. Chicos, eso es volumen. Volumen, 50 mililitros, ml. Hemos dicho que el volumen debe estar en mililitros o en litros. En litros, por lo tanto, yo lo transformo. Un mililitro, ¿qué cosa es? Un mililitro, bueno, si queremos hacer la equivalencia más práctica, un litro es 1000 mililitros. Entonces yo digo acá, un litro, arriba, es 1000 mililitros. Abajo, lo pongo. ¿Para qué? Para eliminar los mililitros. ¿Cuánto sale esto en litros? 50 entre 1000, 0,05 litros. Claro, me acuerdo yo, matemática, los decimales. Corre 3 decimales, ¿no? 1, 2 y 3. Por eso es 0,05 litros. Ya tengo el volumen. Sigo leyendo. Herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado. Ya con esa palabra herméticamente cerrado, mira, el término herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado. ¿Qué significará esto? Ahora lo vamos a interpretar. Herméticamente cerrado. Se colocó un gas ideal. Luego se incrementó la temperatura absoluta del gas en 100%. Se incrementó la temperatura del gas en 100%. Esto quiere decir que primero la temperatura 1 vamos a decir que es T. Y ahora se incrementó en 100%. Ahora la temperatura 2 será 2T.
¿sí? Porque ha aumentado más 100% de T. ¿Qué significa 100% de T? Un T en sí, pues. 100% de T es el mismo T. 100% es 1 de T, un T. A este T le aumento T sería 2 veces la temperatura, es decir, es el doble. ¿En qué porcentaje se incrementa la presión? Es decir, una presión 1, vamos a decir P, ahora una presión 2, ¿cómo será? ¿No? Hay un incremento porcentual de la presión, que no se sabe cuánto vale. ¿Correcto? Listo. Chicos, si me dicen que es herméticamente cerrado, ¿qué significa? Herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado. Significa dos cosas. Si es hermético, no debería variar la temperatura mucho. Y dos, el volumen no debería variar. Entonces, herméticamente cerrado, vamos a decir que es volumen constante. ¿Por qué, profesor? Porque acá la temperatura está variando, entonces el volumen debe ser constante. Herméticamente cerrado significa dos cosas, volumen y temperatura constante. ¿Sí? Pero la temperatura, si va a variar, entonces solamente nos queda el volumen. Por lo tanto, es volumen constante. Estamos ante un proceso isovolumétrico. Entonces, por las puras he hecho esta transformación, porque no me va a interesar el volumen, me va a interesar solamente presión y temperatura. Estamos en este caso en un proceso isocórico, ¿ya? Un proceso isocórico, el cual la presión entre temperatura es una constante. Entonces, proceso es un proceso isocórico, porque el volumen es constante. Esto quiere decir que presión sub I entre temperatura sub I es una constante. En pocas palabras, presión 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Entonces, resolvamos. Presión 1, P. Presión sobre temperatura 1, T. Debe ser igual a presión 2, es justamente lo que quiero hallar, la presión 2 en función de P. Y la temperatura 2, 2 veces T. Observa, se va a temperatura, y entonces, ¿qué observo? Que la presión 2 es igual a 2 veces P, porque este 2 pasa a multiplicar. ¿Qué significa esto? 2 veces P. Aumenta en un P, la presión. Y un P equivale a ¿cuánto en porcentaje? A 100%. Pues. 100% de P. Entonces, aumenta también en 100%. ¿Qué alternativa sería? La letra E. La letra E. Aquí vas a marcar la letra E. ¿Está claro? Aumenta en un P, porque de P pasó a 2P ahora, según lo que hemos hallado. De P pasó a 2P, aumenta en un solo P. Pero un solo P, ¿cuánto significa? 1 por 100%, 100% de P. ¿Ya? 100% de P. Acuérdate que 1, ¿a cuánto equivale en porcentaje? 100%. Si fuera acá 2, 200%. Si fuera acá 0,5, 0,5 por 100, 50 por 100. ¿No? Ya son las equivalencias que tú vas a hallar. Problema número 6, chicos. En el problema número 6 ya vamos a observar un poquito más de complicaciones desde el punto de vista que vamos a hacer más cálculos. Nada más. Problema número 6. Y entramos a hacer cálculos más complejos. En el problema número 6, dice acá, calcule la presión en atmósferas de 160 gramos de metano. Ah, mira, me da la masa. Te piden la presión de metano, obviamente, ¿no? CH4, ¿cuánto es? X atmósferas, obviamente. Es lo que te está pidiendo. La presión del metano, ¿sí?
de 160 gramos de metano. Me están dando la masa del metano. 160 gramos. ¿Qué otro dato me dan? En un recipiente de 2 litros, obviamente que es el volumen del metano, pues, ¿no? ¿Cuánto es? 2 litros. ¿Ya está? Sigo leyendo. A temperatura de 27 grados Celsius. Temperatura 27 grados Celsius. ¿Está? Y me dan un dato. Dato R es 0,082. Me están dando el dato de la constante de Reynolds. R es igual a 0,082. Así no me lo dieran, yo tengo que sabérmelo de memoria. 0,082 litros atmósferas mol Kelvin. Ya está. Entonces, chicos, si me hablan de la constante de Reynolds, yo tengo que hacer esta ecuación. Pues, presión por volumen es igual a RT por N. ¿Tengo la presión? No, es justamente lo que me piden. Pero debe estar en atmósferas. Perfecto, debe estar en atmósferas. Ahí lo voy a hallar. ¿El volumen está en litros? Sí, está en litros. Perfecto, no tengo que hacer nada. La constante de Reynolds, 0,082. Perfecto. ¿La temperatura está en Kelvin? No, profesor, la temperatura no está en Kelvin. ¿Qué hago? La transformo en Kelvin. Le sumo, a centígrados le sumo 273, acuérdate. ¿Y cuánto sale? 273 más 27, ¿cuánto es? 273 más 27. 298. ¿Ah? 298. Perdón, a ver. 298. No. 300. 273 más perdón. 27 es 300. 300 Kelvin. 273 más 27. 300. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? 300. 300. Ay, ¿qué pasó? 300. Entonces, chicos, eso viene a ser justamente nuestra temperatura. Ahora sí está en Kelvin, perfecto. ¿Qué nos falta hallar? N, el número de moles. ¿Tengo un número de moles? No, profesor. ¿Y ahora qué hago? Entonces, tengo que hallar el número de moles. El número de moles del metano, ¿a qué será igual? Ah, ya, es un compuesto. Es un compuesto. El número de moles, ¿qué cosa es? La masa del metano sobre la masa molecular, en este caso, del metano. Dime, ¿la masa del metano lo tengo? Sí, profesor, 160 gramos. 160. ¿Y la masa molecular del metano? También sé cómo hallarlo. Claro que sí. El carbono, ¿cuánto es su masa atómica del carbono? Hay un carbono. 1 por ¿cuánto? ¿Cuánto es el carbono? ¿Cuánto es el carbono? 14. Lo puse al 12. comienzo. ¿Cuántas UMAs son el carbono? Chicos, deben que acordarse. 12. El carbono es 12. 12 UMA. 12. 1 por 12. Más, acá dice CH4. Hay 4 hidrógenos. 4 hidrógenos. ¿Y cuánto es el peso, la masa atómica de un hidrógeno? Un UMA. 4 por 1. Ya está. Listo. ¿Cuánto sale? 160 sobre 1 por 12, 12. 4 por 1, 4. 4 más 12, 16. 160 entre 16, ¿cuánto es? 160 entre 16, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, ¿10 qué? Mol. Listo, ya tengo 10 mol de mi gas metano. Ahora sí que aplico pavo ratón, nada más. Calculadora a la mano, por favor. Ya tengo todo como quería. Tengo presión, que lo voy a hallar en atmósferas. Tengo volumen en litros. Tengo temperatura en Kelvin, que acabo de transformarlo. Tengo la constante de Reynolds y acabo de hallar el número de moles. ¿Qué más necesito? Nada más. Pavo ratón. Nada más. Aplico pavito ratón. Presión por volumen. Entonces, pavo ratón. Entonces, presión por volumen es igual a la constante de Reynolds por la temperatura por el número de moles. A mí me están pidiendo la presión, entonces digo acá, presión aquí es igual. RT por N sobre volumen. Reemplazo, entonces, presión, aquí es igual. R, 0,082, ¿qué cosa? Litros, atmósfera, sobre mol por Kelvin. Por temperatura,
300 Kelvin. Por N. N es 10 mol. Sobre volumen. Volumen, 2 litros. ¿Listo, chicos? Simplificamos. Mol con mol se va. Litro con litro se va. Kelvin con Kelvin se va. No hay un Kelvin, por si acaso. ¿Cuánto sale la presión entonces? Va a salir en atmósfera, obviamente. Chicos, si ven un decimal, si ven decimales, aproxímenlo a 2 decimales en caso sea. Si sale exacto, perfecto. Multiplicamos 0,082 por 300 por 10 y entre 2. ¿Cuánto sale? 0,082 0.082 por 300 por 10 y entre 2. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto sale? 123. ¿Ah? 123. 123. Muy bien, sale exacto para nuestro cálculo exacto. 123 atmósferas. ¿Qué alternativa voy a marcar? La letra E. Listo. 123 atmósferas. Vanesita. Ahí, ponte tus zapatitos, ¿ya? Ok. Vamos a proseguir. Entonces, vamos a ver el problema número 7. Como ves, no está el otro mundo esta parte. Hay que leer bien, hay que interpretar. Y las ecuaciones son prácticamente directas. Mucho cuidado con la temperatura, que normalmente te la van a dar en Celsius. Ya sabes, aumentas 273. Lo conviertes en Kelvin. Mucho cuidado con qué constante de Reynolds utilizar, te va a depender. Generalmente se utiliza el 0,082, es la más utilizada. Por ahí es raro ver 62,4 y bien raro el 0,8, por ahí, 0,8, es rarísimo, ¿ya? Pero puede haber problemas así, sí, pero es bien raro, chicos, ¿ya? Generalmente es 0,082. Problema número 7. Listo, chicos. Problema número 7. Ya estamos terminando. 7. El volumen de 280 gramos de gas etano. Volumen de 280 gramos de gas etano. Me está dando la masa. ¿Masa de quién? ¿De qué gas? Etano. Si no te acuerdas etano, ahí te dan la fórmula. C2H4. C2H4. ¿Cuánto es? 280 gramos. 280 gramos. El volumen dice que es 1,64 litros, es decir, volumen de este gas C2H4, de este gas etano, es 1,64 litros. 1,64 litros. Que contiene gas, a ver, no, disculpen. Ahí está, disculpen. Estaba leyendo abajo, dice, el volumen de 280 gramos de gas etano a condiciones normales es, de esta masa, el volumen, ¿cuánto va a ser? X, a condiciones normales. Eso es lo que me están pidiendo. Fácil. Yo digo, una mol de cualquier gas, en este caso C2H4, me va a ocupar 22,4 litros a condiciones normales. Ahora la pregunta es, ¿cuántas moles? Me dicen acá, ¿cuántas moles? Profesor, pero yo no tengo las moles. Yo no tengo las moles. ¿Sí? Yo no tengo las moles. Y ahora no tengo tampoco el volumen. Justamente me están pidiendo ese volumen. Ahí está el problema. ¿Qué hago? Ya. Entonces el problema no va por acá. Eso lo vamos a hacer al último. ¿Por dónde va el problema? Por el siguiente paso. Chicos, si me están dando la masa y me dicen qué compuesto es, ¿qué puedo hallar? El número de moles. Entonces, ¿cuántas moles hay de C2H4? Tengo la masa de C2H4 sobre, tengo que hallar la masa molecular de C2H4. ¿Cuánto es la masa?
por dato del problema, 280 gramos. ¿Y cuánto es la masa molecular de C2H4? Lo mismo que hicimos acá. Hay 2 carbonos, sería 2 por 12 UMA, más 4 hidrógenos, 4 por 1 UMA. Y listo, ¿cuántas moles de C2H4 hay? 280 sobre 2 por 12, ¿cuánto es? 24, más 4, 28. Esto quiere decir que 280 entre 28, ¿hay qué cosa? 10 mol. Ya está resuelto el problema. Ahora sí, digo yo, a condiciones normales, digo, una mol de C2H4 ocupará 22,4 litros. ¿Cuántas moles me ha salido? Entonces, 10 mol de C2H4, ¿cuánto me dará? Es una regla de 3 simples. Es justamente lo que me están pidiendo, el volumen a condiciones normales. ¿Ya está? ¿Cuánto sale, chicos? Facilito. Al ojo. Volumen es igual a 10 mol de C2H4 por 22,4 litros sobre 1 mol de C2H4. Mira, se va mol de C2H4, 10 entre 1 es 10 por 22,4, por lo tanto, el volumen será 10 por 22,4, 224 litros. 224 litros será el volumen. La respuesta es la letra E, 224 litros. La letra E. Muy bien, la letra E. Para terminar, chicos, entonces acá tenías que hallar primero el número de moles y hacer una regla de 3 simples. A condiciones normales, una mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros de dicho gas. Con este dato hemos hallado que son 10 moles. 10 moles por 10, pues, ¿no? ¿Será qué volumen? Multiplico por 10 el volumen, pues 22,4 por 10, 224. Muy bien. Vamos a hacer un último problema antes de ahí parar la grabación para que ya ingresen al otro curso. Yo termino, me faltan ya 2 problemas. Problema número 8. Atiendan, por favor. ¿Cuántos gramos de CO hay en un recipiente de 1,64 litros de capacidad? Acá sí me dicen, ¿cuántos gramos? Me están pidiendo la masa de CO. No se sabe. Cuyo volumen es 1,64 litros. Ya me están dando el volumen en litros. Ya está. Esta pregunta 8 de examen de admisión a San Marcos 2008. ¿Cuántos gramos de CO hay en un recipiente justamente de 1,64 litros de capacidad que contiene gas de CO a temperatura 7 grados Celsius? La temperatura es 7 grados Celsius. No me sirve como tal, perdón. Hay que aumentarle 273. ¿Para qué? Para obtenerlo en Kelvin. ¿Cuánto sale en Kelvin? 273 más 7, 280. ¿Qué cosa? Kelvin. Muy bien. Y 2 atmósferas de presión. Me están dando la presión 2 atmósferas. Perfecto. La constante de Reynolds, 0,082. ¿Qué cosa? Litros, atmósferas, mol, Kelvin. Ya está. Entonces voy a utilizar mi fórmula. Presión por volumen es igual a RT por N. Ahora, chicos, yo no sé cuánto vale N. Yo no lo sé. Pero yo sé que al despejar, entonces, chicos, ¿cuánto vale N? Ah, ya, profesor, está fácil. Es presión por volumen sobre R por T. ¿Tengo presión? Sí.
Tengo volumen, sí. Tengo R, sí. Y tengo temperatura, sí. ¿Puedo hallar N, sí o no? Perfecto. Pero a mí no me piden N, profesor. A mí me están pidiendo la masa. Ah, pero fácil, pues. N a qué es igual en función... ¿A qué es igual N? La masa sobre la masa molecular. Entonces, esto es igual... ¿A qué cosa? Masa. ¿De quién? De CO sobre masa molecular de CO. Listo. Esto es lo que estamos buscando y esto sabemos. Claro que sí, profesor, podemos saberlo porque yo ya sé cuánto vale la masa atómica del carbono y yo sé cuánto vale la masa atómica del oxígeno, ¿no? Carbono 12 UMA, oxígeno 16 UMA. Lo sumo y ya está. Entonces, masa de CO sobre masa molecular de CO sería un carbono, 1 por 12 UMA, más un oxígeno, 1 por 16 UMA. Debe ser igual a ¿qué cosa? A la presión. Presión, ¿cuánto es la presión? 2 atmósferas. Por el volumen, 1,64 litros sobre R, 0,082 litros atmósfera mol por Kelvin. Por la temperatura 280 Kelvin. Se va Kelvin, se va atmósferas, se va litros. Y nos queda que la masa de CO será igual a ¿qué cosa? Será 1 por 12, 12. 1 por 16, 16. 12 más 16, 28. 28, que está dividiendo, chicos, pasa al otro lado multiplicando. Sería 28 por 2 por 1,64 sobre 0,082 y abajo por 280. Este mol sube, pero con este UMA se va y queda en gramos. Recuerda que acá, al momento de dividir, me va a salir en mol. Mol y mol se van, y acá debe estar esto en gramos y abajo UMA. Gramos entre UMA me da mol. Listo. ¿Cuánto sale? Por lo tanto, la masa de CO, ¿cuánto me sale en gramos? A ver, sería 28 por 2 por 1,64, 28 por 2, 56, por 1,64 me sale 91,84. Esto lo divido entre 0,082, me sale 1,1120 y lo divido entre 280. Me sale 4. Chicos, 4 gramos sería la masa de CO en este problema. La respuesta a la letra D. Pregunta de examen de admisión, que no era nada del otro mundo. Simplemente hemos desglosado la ecuación de los gases ideales y a partir de acá hemos definido lo que ya sabíamos de la clase pasada. El número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular en el caso de un compuesto. Y este es un compuesto covalente y por lo tanto es masa molecular. Si fuera un compuesto iónico diría peso fórmula, ¿no? Ok, he despejado, he eliminado las unidades, simplemente lo que sale acá, que es 28, acuérdate, acá sale, ¿cuánto? 28, y este 28 que está viviendo ha pasado aquí a multiplicar, acá está este 28. Por 2 por 1,64, entre 0,82 por 280 abajo, gramos. Y listo, me sale 4 gramos. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, ahí lo dejamos, me faltan 2 problemas, ahorita lo grabo y les mando ya la foto y los videos. Chicos, antes de que se vayan, tomaré la lista final. Mientras van esperando, porque todavía la Miss ahorita va a abrir su curso. El problema número 9, chicos, problema número 9 dice, un gas aumenta su presión en 20%. ¿Cómo lo puedo representar? Eso ya lo vieron en matemáticas. A ver, presión 1, que sea P. Presión 2, ¿cuánto debe ser si me dicen que aumenta en 20%? Aumenta en 20%. Chicos, 20% significa 20 entre 100, pues, ¿no? O sea, esto es 0,2. O
0,20. Porque es 20 entre 100, 20%. 20% equivale a 20 entre 100. En formas decimales, 0,2. Se aumenta de P en 0,2P. P más 0,2P será 1,2P. Ahí está. De P aumenta 20%, 1,2P. Profesor, ¿acá es un P? Claro que sí, porque esto es lo mismo que decir 1 por P. 1 por P es P. Siguiente parte. Mientras que el volumen disminuye en 40%, o sea que el volumen 1, que es V, ahora volumen 2 dice disminuye en 40%. Obviamente de V. 40% significa 40 entre 100, es decir, 0,4 de V, pues, ¿no? 0,4. Listo, 0,4. Obviamente de V. Entonces, a V le resto 0,4, ¿cuánto me resulta? 0,6 V. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque esto es un V. Es lo mismo. Pregunta. Si la temperatura inicial es de 227 grados Celsius, la temperatura 1 es 27 grados Celsius, la pregunta es, ¿cuál es su temperatura final? Me están preguntando cuánto vale temperatura 2. No se sabe. No se sabe. Listo. Chicos, como ustedes sabrán, no me sirve la temperatura en grados Celsius. Hay que convertirla a grados Kelvin. Entonces, la tengo que aumentar más 273. ¿Cuánto sale entonces? Temperatura 1. Temperatura 1 es 273 más 27, 300. ¿Qué cosa? Kelvin. Y por eso la temperatura debe salir en Kelvin. ¿Sí? La temperatura va a salir en Kelvin. Está. Listo. Entonces, la presión cambia, el volumen cambia y la temperatura va a tener que cambiar. No hay ninguna restricción, por lo tanto, debe cumplirse que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Reemplazamos presión 1, P. Volumen 1, V. Temperatura 1, 273 más 27, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Debe ser igual a presión 2, 1,2 P. Volumen 2, 0,6 V. Sobre temperatura 2, es justamente lo que yo voy a hallar. Temperatura 2. Mira, presión y presión se va. Volumen y volumen se va. Esto pasa a multiplicar 1 por temperatura 2. Temperatura 2 debe ser igual a 300 Kelvin por 1,2 y por 0,6. Esto sale 300 por 1,2 por 0,6, calculadora. 300 por 1,2 por 0,6 me sale 216 Kelvin. 216 Kelvin. Listo. Profesor, la respuesta. Buscamos en las alternativas. Profesor, no hay. 216 no hay. Profesor, algo está mal. No, chicos, no es que esté mal, sino que si ustedes se dan cuenta, la respuesta está en grados Celsius. La temperatura final me dice a secas. Esa es la respuesta, 216 Kelvin. Pero hay un problema. Las respuestas no están en Kelvin, están en Celsius. Entonces, hay que transformarlo. Entonces, temperatura 2, que es igual a 216 Kelvin. Ahora, para pasarlo a Celsius, si de Celsius para Kelvin le aumentaba a 273, ahora cuando pase de Kelvin a Celsius, ¿qué tengo que hacer?
Claro, profesor, está fácil. Le resto 273. Por lo tanto, ¿cuánto vale la temperatura 2 en grados Celsius? Profesor, 216 menos 273 me va a salir un negativo. Claro, te puede salir un negativo. Sería 216 menos 273. Sale menos 57 grados. Menos 57 grados Celsius. Menos 57 grados Celsius. Sería la respuesta en Celsius. Pero chicos, la respuesta correcta es 216 Kelvin o menos 57 grados Celsius. Pero para este problema, según las alternativas, debe estar en Celsius. Menos 57 grados Celsius, busco en las alternativas, sería la letra C. Menos 57 grados Celsius. Vas a marcar aquí la C. Último problemita, problema número 10. En este problema número 10, ya como puedes ver, hay que ir analizando poco a poco. Dice acá, ¿qué presión en atmósferas ejerce el NO2? ¿Sí? Gaseoso. El NO2. Me están hablando de la presión en atmósferas del gas NO2. ¿Cuánto vale? X atmósferas. Eso es lo que me están pidiendo. Ya con este dato es importante. NO2, me están dando la fórmula. Por lo tanto, yo puedo sacar la masa molecular, ¿sí o no? Dice acá, cuando su densidad es 1,25 gramos por litro. Ah, la densidad. Densidad es 1,25 gramos por litro. A 187 grados centígrados. Temperatura, 187 grados Celsius. Tú sabes que no sirve al grado Celsius, le aumento 273. ¿Y qué me sale? 187 más 273. ¿Cuánto sale? 400. 187 más 273 me sale 460 grados Kelvin. 460 Kelvin. Sigo leyendo. Y la constante de Reynolds es 0,082 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Profesor, ¿cómo se hace cuando hablo de densidad? La densidad, chicos, es masa entre volumen. Acuérdate. Entonces, densidad es igual a masa entre volumen. ¿Correcto? Profesor, ¿y cómo es esto? Ah, recuerda esto, chicos. Tú sabes, recordando que presión por volumen es igual a la constante de Reynolds por la temperatura por el número de moles. Pero también sabemos que presión por volumen es RT, pero el número de moles es masa entre masa molecular. ¿Sí o no? En este caso, como estamos hablando del NO2, es masa molecular. ¿Qué tal si esto lo paso a multiplicar? Entonces, presión por la masa molecular debe ser igual a la constante de Reynolds por la temperatura por la masa, y este volumen lo paso a dividir. ¿Sí? O sea, esto lo he pasado para acá abajo y esto lo he pasado para acá arriba. Ahí está. ¿Y esto qué cosa viene a ser? La densidad. Entonces, presión por la masa molecular debe ser igual a la constante de Reynolds por la temperatura por la densidad. ¿Listo? También me piden presión. Ah, ya. Entonces, la presión en función de estos parámetros será la constante de Reynolds por la temperatura por la densidad sobre la masa molecular. Porque esta masa molecular la estoy despejando para encontrar P. Ahora sí reemplazo. Será constante universal de los gases 0,082. ¿Qué cosa? Litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Por la temperatura. Vamos a borrar todo esto. Por la temperatura, ya tenemos la temperatura. Tenemos la temperatura que es justamente
460 Kelvin, 460 Kelvin. Por la densidad, acabamos de dar de datos, 101,25 gramos por mol. ¿Sí? Gramos por mol. Perdón, gramos sobre litros. Gramos sobre litros. Y sobre la masa molecular. Acá voy a poner la masa molecular. ¿Qué cosa es la masa molecular? Acuérdate. Masa molecular del NO2. Tenemos un nitrógeno. 1 por nitrógeno, 14 UMA. Más O2. 2 oxígenos por 16 UMA. Acuérdate que acá sale UMA. UMA es gramos sobre mol, ¿sí o no? Gramos sobre mol. Todo esto está expresado en UMA. Gramos sobre mol. Acuérdate que un UMA es equivalente a gramos sobre mol. 1 gramo por cada mol. Listo. De esta forma, chicos, se va gramo con gramo, mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros. Y me queda la presión en atmósferas. Sería, entonces, la presión será igual a ¿qué cosa? 0,082 por 460 por 1,25 sobre 1 por 14 es 14, 2 por 16, 32. 32 más 14 es 46. ¿Sí? 32 más 14 es 46. ¿Qué cosa? Atmósferas. Listo. Es lo único que quedó, atmósferas. 1 por 14, 14, más 2 por 16, 32, más 14, simplemente sale 46. Por lo tanto, la presión, ¿cuánto saldrá en atmósferas? Listo, será 0,082 por 460 por 1.25 me sale 47.15 entre 46, 1.025, 1.025, 1.025. ¿Sí? A ver. 1.025. A ver. 0.082 por 460 por 1.25 entre 46. 1.025 atmósfera. ¿Qué alternativa es? 1.025. Ajá, no hay. No hay. Si quisiéramos dar una respuesta, recuerdan que le dije que normalmente la respuesta de decimales se da redondeado a 2 decimales. Redondeemos 1,025. Redondeado a 2 decimales. ¿Qué sería? Como este 5 aumenta en 1, el decimal anterior sería 1,03 atmósferas. Y ahora sí, hay respuesta, porque son de pregunta de examen de admisión. 1,03 atmósferas, sí hay, la letra C. Entonces acá vas a marcar la letra C. ¿Ya? Por esta razón. Exacto sale 1,025. Pero si hacemos lo que les comentaba, el redondeo a 2 decimales, sería 1,03. Recuerda que si es 5, aumenta en 1 la anterior. Por eso es 1,03. Y 1,03 sí hay de alternativa. Muy bien, chicos. Sería todo por hoy. Espero sus evaluaciones y sus respectivas tareas. ¿Ya? Pónganse al día lo que están faltando. Ahora les envío la foto y el video completo. Vayan al curso de literatura que está esperando la misma hace rato. Hasta luego.